¿Qué tal, loquitos y loquitas? El anime comienza con nuestro protagonista llamado Kirishima Toru, el cual es conocido por ser un yakuza despiadado, que por más que lo envíen con intención de intimidar y resolver todos los conflictos que tenía la familia Sakuragi, siempre termina palizando cruelmente a sus enemigos, pues ganándose el apodo del demonio de Sakuragi. Debido a su peculiar carácter, su jefe, Kazuhiko, se enoja feo con él, pero su trabajo era de primera, así que no puede castigarlo como tal, y por eso decide una opción más inteligente. En vez de penalizarlo, le da una misión diferente, el cual era cuidar a su hija llamada Yaeka. Toru se quedó desconcertado al escuchar de que su trabajo era de hacer de niñera. Sin embargo, el jefe le advierte que no es una tarea que pueda tomarse a la ligera, porque si algo le llega a pasar a su hija, lo mandará con Diosito sin pensarlo dos veces. Toru le dice que sí como a todas las órdenes que le da, pero en verdad que esta vez no era una tarea fácil, porque lo único que sabe hacer es dar puñetazos. Por ende, cosas tan simples como alisar el cabello de Yaeka se le va a complicar bastante, y es algo muy importante para ella por el recuerdo que tiene de su madre peinándola, así que le pide que la deje hacerlo a ella. Como Toru se tomaba muy en serio sus misiones, arrastra a su subordinado llamado Kei, el cual estaba espiando y matándose de risa por ver al demonio de Sakuragi sufriendo con una niña pequeña, ya que este tenía el cabello largo y por eso es el maniquí perfecto para practicar sus peinados. Luego de volverse un poco más diestro en el bello arte del peinado, Yaeka tiene que ir a la escuela, por lo que Sakuhiko le advierte nuevamente que su hija no puede regresar con ningún rasguño. Ese trabajo era bastante sencillo para él, así que se confía, pero por su reputación tenía enemigos que buscarán venganza, y al verla con una niña se vuelve un blanco más sencillo en teoría. Por desgracia para los criminales, Toru no es famoso por ser descuidado, así que se da cuenta de que lo están persiguiendo, y empieza un juego con Yaeka para que no vea nada por 5 segundos, ya que ese era el tiempo que necesitaba para deshacerse de ellos. Al día siguiente, Toru se da cuenta de que Yaeka había escondido algo en su cuarto, pero este estaba tan alegre por ir a la escuela que no le dice nada. Por desgracia, su tía Kanami estaba ocupada por todo el día, así que la alegría de Yaeka desapareció de un momento a otro. Toru no entiende la razón, por lo que Kei se mata de risa en su cara. Sin embargo, recuerda lo que había escondido y cree que esa debe ser la respuesta. Tal y como pensaba, era una invitación a una clase a puertas abiertas para los padres, pero la única a la que se lo podía pedir era a Kanami y esta pues no podía ir. La solución más obvia es que Toru vaya, pero no estaba tan seguro, aunque al final igual terminó yendo, y menos mal que lo hizo porque Yaeka estaba súper triste por no tener a su padre en la reunión. Ella sabía que hubiera sido imposible que alguien como su padre vaya, así que ni siquiera lo intentó. Por eso tener a alguien en este momento fue bastante especial. Las otras que se alegraron fueron las mamás, ya que Toru era bastante atractivo, pero soportó esos detalles por el bien de la trama. Luego en la noche, Yaeka estaba dudando si entregarle a su padre el dibujo que había hecho, así que Toru le recomienda hacerlo, porque todos tenemos dudas, pero siempre es mejor atreverse, al igual que lo había hecho él cuando estaba dudando de si ir o no a su escuela. Ahora, gracias a que tuvo el valor, pudo ver cómo Yaeka hacía un dibujo tan lindo, así que ella también se arma de valor y todo resulta de maravilla, ya que su padre también es feliz de que ella le entregue un dibujo. Mientras tanto, el prota pensaba lo raro que es verse hacer algo por una niña, ya que era un extraño. Sin embargo, su trabajo es cambiar eso para que Yaeka le agarre confianza, y tal parece que el día de hoy lo había conseguido, ya que esta estaba muy agradecida con Toru por ir y por animarla a ser más valiente. Días después, el jefe llama a Toru y a Kei porque tenía una nueva misión para ellos dos. Resulta que había un par que se estaba haciendo pasar por ellos dos y estaban causando problemas en sus territorios, así que los dos se ponen manos a la obra y van reuniendo información en los lugares en los que fueron vistos. Luego de inspeccionar, terminaron aún más molestos, porque ahora todo el mundo los odia por cosas que no hicieron, y todo por culpa de otra familia que contrató a este par de matones para que se hicieran pasar por ellos. Por otro lado, Yaeka se enteró del festival de fuegos artificiales e invita a Toru para que vaya con ella, por lo que Toru se pone a investigar por si por cualidades del destino encuentra algo por ahí. Mientras paseaban, Yaeka vio un conejito que le llamaba la atención en el puesto de disparos, así que Kei trató de sacarlo por ella. Sin embargo, estaba bien clavado al piso, por lo que Toru le dispara al dueño, generando que se caiga y bote todos los premios, excepto por el conejo. Hacer algo tan sucio en el territorio de los Sakuragi era una gran ofensa. Entonces, el dueño les da el conejo como disculpas y pues todos terminan felices. Luego de pasear y ver los fuegos artificiales, Yaeka estaba súper feliz, tanto que quería repetir ese paseo en el festival del año siguiente, y Toru también se lo había pasado tan bien que acepta sin dudar. Luego de esto, deja a Yaeka en casa y va a atender sus otros asuntos, ya que había localizado a los impostores. Sin embargo, una vez que los encuentran y les dan su merecido, Toru los deja lo suficientemente bien como para que escapen, lo cual era súper raro en alguien tan sanguinario como él, pero debido a su nueva misión, había cambiado su manera de pensar, ya que si Yaeka va a entrar en su vida, no puede seguir siendo el mismo ser del que todos quieren vengarse, si no, se llevaría parte de ese odio hacia ella, tarde o temprano. Además, esta nueva vida tampoco estaba tan mal como pensaba. Días después,
Yaeka oye a los demás niños hablar sobre sus madres, así que en casa también empieza a preguntarle a Toru cómo era su madre, dejando en claro que a ella también le preocupa el estado de su mamá. Kazuhiko se sorprende de que se acuerde de ella, pero sus últimas visitas no fueron muy buenas que digamos, porque la veía inerte y empezaba a llorar desesperadamente, aunque ha pasado bastante tiempo. Por lo tanto, puede ser un muy buen momento para volverla a ver. Por desgracia, Yaeka escucha esto y deja bien claro que no quiere ir a ver a su mamá, por lo que Yasuhiko siente el verdadero dolor de un padre que no puede hacer nada por su hija. Toru va a hablar con ella porque no debería de negarse tanto a ver a su mamá. Sin embargo, Yaeka cree que su mamá es mala y por eso es que no despierta por más que ella y su papá la quieren tanto. Toru le dice que su papá es un hombre increíblemente fuerte y su mamá era igual o mejor, pero eso puso celoso al cielo. Por ende, terminaron echándole una maldición, aunque su madre era tan increíble que se había quedado luchando todo este tiempo por el simple hecho de tener una familia que le espera en casa, así que le pide que la apoye porque por más que no parezca, está luchando para negarse al destino que le había tocado. Yaeka se arrepiente de haber sido tan insensible, entonces se va corriendo con su padre para pedirle disculpas y avisarle que sí irá a ver a su madre, y luego también le da las gracias a Toru por ser tan amable con ella. Eso es algo completamente nuevo porque las personas suelen tratarlo como un demonio, pero Yaeka no puede creer que siga siendo malo después de todo lo que hizo por ella, por lo tanto quiere ser como él de grande. Toru espera que eso no suceda porque su papá no estaría nada contento, así que le pide que sea mucho mejor que él, por lo que ésta acepta y Toru se sorprende de lo satisfactoria que puede ser esta misión. Al día siguiente, Yaeka acompaña a su papá y Kanami tal como lo había prometido. Entonces le entrega un dibujo que hizo para que no se sienta solo, pero en ese dibujo no estaba solamente su familia, también estaba Toru, la cual sorprende a Kanami porque se han hecho bastante cercanos. Luego Yaeka se va a comprar algo a la cafetería, así que Kazuhiko se disculpa con su esposa por no poder ser tan buen padre sin su ayuda, ya que para poder criar a Yaeka había necesitado la ayuda de muchas personas, porque criar a una niña le parece más difícil que mantener una familia yakuza. Ahora, volviendo con el prota, este se topa con Toichiro, un antiguo miembro de la familia Sakuragi, quien se tuvo que retirar para hacer sus labores de ser papá, pero él era el miembro de la familia cuando Yaeka era bien pequeña, así que no lo recuerda nada. Yaeka se pregunta por qué ella no le sirve a su papá, por lo tanto, Toru le cuenta que ahora él tiene que cuidar a otra familia, pero Yaeka llega a pensar que seguramente están peleados, así que le pide que se vuelvan a ver para seguir siendo amigos. Toichiro se conmueve al ver a la hija del jefe que había crecido tanto como para poder preocuparse por él, así que le deja un mensaje y se va, porque ella había terminado de atender a su hijo, que era lo que vino a hacer. Al regresar con su padre, Yaeka le menciona que Toichiro irá a verlo como un regalo, pero el jefe tenía que disimular su enojo porque pudo acercarse para decírselo en persona. Kanami le pregunta a Toru si lo había echado de menos, porque cree que su partida fue dura para él. Sin embargo, lo habían ascendido apenas se fue, así que ni fue para tanto, cosa sorprendente, ya que Toichiro era quien siempre estaba putándolo por gomear a las demás familias, así que de una u otra terminó siendo el más cercano a él hasta que se había retirado, y sin darse cuenta, estaba siguiendo sus pasos. Como empieza a hacérseles tarde, Yaeka y Toru regresan a casa, pero en el camino se encuentran con un gatito que estaba abandonado. Y al tratar de verlo, una chica llamada Yumu salta hacia ellos, ya que se moría de hambre. Yaeka le da las donas que había comprado, así que Yumu le da las gracias y se disculpa por la situación en la que la vieron. Pero escapó de casa porque sus padres eran muy pesados con el examen para ingresar a la prepa, y se gastó todo su dinero en comida para el gato, ya que este estaba abandonado y no podía dejarlo sin hacer nada por él. Toru le recomendó que regrese a su casa y se ponga a estudiar. Sin embargo, no quiere dejar al gato a su suerte, así que Yaeka se ofrece a cuidarlo para que ella también regrese a casa. Toru le dice que no debería de comprometerse a cuidar una vida solo para que Yumu regrese a casa, pero en realidad quería quedarse con el gatito, por lo tanto lo lleva a casa, y todos se sorprenden al ver al nuevo gatito que se llamará Ohagi a partir de ahora. Al día siguiente, el gatito despierta a Yaeka para que le dé su comida, pero mientras que ella iba a servírsela, Ohagi se pierde en la casa y termina pasando por el cuarto de Kazuhiko, y pues le pega un sustazo a Daichi y Chougo, quienes estaban moviendo algunas cosas del jefe, por lo que se disculpan ante él ya que se rompió una de sus pertenencias. El gatito parecía triste por el regaño que le estaban pegando, y Yaeka le dice que ellos no tienen la culpa, así que le pide que por favor que los disculpe. Esto le recuerda cuando su esposa Miyuki defendía a Toru siempre que se le pasaba la mano, demostrando que madre e hija salieron igualitas. Así que, igual que como hacía con Toru, perdonó a los dos Panchos y le advirtió que no volviera a pasar. Días después, el jefe le avisa a Toru y a Kei que no estaban pasando por el mejor momento económico de la familia, así que les pide que hagan transmisiones, porque había visto que esto era bastante rentable. El prota no sabe de qué podría hacerlos, pero Kei tenía varias ideas. Como el jefe no quería que los identifiquen, pueden ponerse máscaras y salir de incógnitos.
Entonces deciden hacer videos para YouTube explicando la vida desde la perspectiva de un yakuza. Con filtros de audio y demás, es difícil decir que era Toru quien actuaba, y tampoco es que el video fuera la gran cosa. Sin embargo, igual fue un hitazo en internet, por lo que continuaron con el proyecto agregando a Daichi y Chogu como personajes secundarios, creando un team llamado Team Cherry, e hicieron un montón de videos con muy poco sentido, pero con mucha repercusión en las redes. Debido a tanto trabajo, Toru empezó a notarse cansado y Yaeka lo notaba, pero él hacía como que no pasaba nada, y siguieron subiendo de popularidad, hasta que empezaron a tener sus propios haters, los cuales trataban de argumentar que no eran yakuzas reales. Básicamente el típico hate de internet. Esto conlleva que fuera mucho más probable que lo desenmascaren, lo cual sería un gran problema para ellos. Así que decidieron bajar un poco su popularidad, creando una confesión falsa en la que decían que no eran yakuzas reales, pero eso tuvo el efecto contrario, a que nadie creía que lo fueran desde un inicio. Por lo tanto, el amor del público solo aumentó y por eso empezaron a llegar cada vez más gente, hasta que los niños empezaron a influenciarse. Esto preocupó a Toru y a Kei porque si Yaeka les daba su aprobación, sería demasiado para ellos. Entonces pensaron en dejar de hacer videos, y justo el jefe los llama. Estos pensaban que era por la mala influencia que estaban siendo para los niños. Sin embargo, los llamó para que hagan una canción, ya que uno de sus conocidos vio potencial y por eso decidió hacerles una producción. Cuando fueron con la productora, los trajes eran horribles, así que la pensaron muy bien, pero ya tenían la autorización del jefe, así que tuvieron que seguir adelante. Sin embargo, la letra y la coreografía era tan vergonzosa que eso sí era demasiado para que sus dignidades lo soporten. Por lo tanto, borraron su canal y todos sus videos para que creían que se retiraron. Pero en vez de eso, solamente generaron más chisme en el mundo de las redes. Y para colmo, se había filtrado el proyecto del grupo musical, por lo que no tuvieron de otra más que iniciar su carrera en el mundo de las celebridades fuera de internet. Esto les quitó aún más tiempo de sus vidas, porque se volvieron estrellas reales que iban a entrevistas, viajaban por el mundo en giras y demás cosas, hasta que la fama aumentó tanto que era casi real. Pero en el fondo, Toru no era feliz, y se dio cuenta de ello cuando vio a Yaeka regresando sola a casa, porque este estaba tan preocupado que no podía dedicarle un poco de tiempo a ella. Felizmente todo había sido un sueño, por lo tanto se sentó a su lado a disfrutar de su día a día y alejó todo lo digital por un tiempo, porque este sueño le mostró todo lo que no quería que pasara en su vida. Al día siguiente, un yakuza de otra familia llamada Yanagi ve que Toru estaba de niñera y de inmediato lo menosprecia por creer que no hace justicia a su reputación. Debido a esto, en la reunión de las familias aliadas a los Sakuragi van a molestarlo con que seguro es pura reputación, lo cual lo mosquea un poco. Sin embargo, se contiene y simplemente le dice que cuide sus palabras. El amigo de Yanagi sabe que si fuera el antiguo, estaría contando ovejas, pero él no se cree que sea tan temible, así que piensa provocarlo indirectamente para ver si se atreve a algo. Al día siguiente, Toru tiene un descansito. Entonces, Kei se queda con Yaeko, pero se da cuenta de que por más que pasan bastante tiempo juntos, ella solamente se concentra en Toru, o sea que él era casi un desconocido para Yaeko. Para solucionar esto, trata de conversar y congeniar más con ella, y la mejor manera que se le ocurre es viendo una película, ya que tenía una colección envidiable. Al ver que la película no había funcionado mucho, debido a que el único conmovido con la peli fue él, trató de utilizar su conocimiento sobre Toru para llamarle la atención, pero varias de las cosas que le gustan al prota, Yaeko ya las sabe, así que era por las puras. Por otro lado, Toru se encuentra con Rei, un compañero yakuza que es mariposón, y como no se veían hace tiempo, van a conversar un ratito. Rei se sorprende al ver al prota tan feliz, porque antes tenía una cara de que odiaba a todo el mundo, pero ahora parece bastante feliz. Justo se topan con Yanagi y su compa, que empezaron a ir a los locales que estaban en la zona de los Sakuragi para causar más problemas. Así que Toru los echa, sin embargo ahí confirma que era otro, ya que el antiguo Toru lo hubiera golpeado dentro del local, sin importarle si causaban problemas o no. Yanagi se enoja aún más y le pasa por la cabeza secuestrar a Yaeko, pero su amigo le dice que eso sería demasiado. Entonces busca otra manera que les duela y tenía un blanco que es ideal. Ahora volviendo con Toru, esta regresa a la casa porque Yaeka iba a preparar chocolates en la noche. Por lo tanto, Kanami le avisa a Yasuhiko que tendría la cocina ocupada por un muy buen tiempo, o que tenía que comer afuera. Kazuhiko le pide a Toru que llame a los restaurantes más fiel que tienen. Sin embargo, estos le dicen que estaban ocupados, y escucha la voz de Yanagi gritándoles, por lo que Toru se imaginaba lo que estaba pasando, así que le avisa que no podría cenar ahí a su jefe, y luego va a solucionar el problema. Yanagi estaba tratando de cobrarle al dueño del local porque los Sakuragi no lo hacían, pero como estaban en territorio de otra familia, era en contra de las reglas de los yakuza, así que Toru va a darles una pequeña muestra de por qué le dicen el demonio de Sakuragi, proporcionándoles la peor paliza de sus vidas y mandándolos a ser enterrados vivos. Mientras regresa a casa, se topa con un teniente de otra familia llamada Mashiro, el cual no parece agradarle al prota y debe de tener sus razones. Felizmente no hace nada más que saludar, así que el prota puede regresar a la casa y comer la torta de chocolate
dulce que Yaeka había preparado para él. Y de paso, esta le da algunas cosas que había averiguado que le gustaban gracias a Kei. Aunque para mala suerte de Kei, el prota no le gustan los chismosos. Por ende, lo envió a enterrar a Yanagi y a su causa como castigo. Días después, Toru se va a la reunión de padres de familia. Y gracias a eso, se entera de que el cumpleaños de Yaeka era pronto. Sin embargo, no se anima cuando le dicen que puede invitar a sus amigos, porque suele pasarlo sola. Para cambiar de tema, Yaeka le pide donas a Toru, por lo que se van a la tienda. Y aquí es donde se encuentran a Ren, quien se alegra de ver nuevamente a su amigo de la infancia Toru. Yaeka se pregunta de dónde se conocen, por lo tanto se sientan. Y Ren empieza a contarle las historias de Toru y él cuando estaban en el colegio, por lo que el prota se va al baño para evitar la vergüenza que serán los chismes de Ren. Debido a esto, Yaeka se entera de que el prota era mucho más serio y malhumorado, pero desde que está con ella no pasa nada. Por ende, es gracias a que le asignaron la misión de cuidarla que ha cambiado, convirtiéndolo en un encuentro maravilloso por la repercusión que tuvo en la vida de Toru. Este último regresa del baño y ya va siendo hora de regresar a casa, así que se despiden de Ren, pero este le da una noticia importante. Resulta que en la escuela tenían un compañero llamado Masaya, quien siempre buscaba pelea con Toru, y acababa de salir de la cárcel, así que era importante que Toru esté alerta. Al regresar a casa, el prota conversa con Kanami sobre el cumple de Yaeka, pero esta le comenta que sus amigas no pueden venir a su casa porque la casa no es un lugar que abra sus puertas así de fácil, así que empiezan a planear qué regalarle para que se sienta mejor. El prota no tenía una idea de que podía hacerla feliz, así que se le ocurre hacer lo que le daban a él, que era comida casera, porque por más que no era nada especial, a él lo hacía la persona más feliz del mundo. Debido a esto, envía a Yaeka al parque con Chouga y Kei, porque él se va a quedar en la casa practicando. Aunque por fortuna, Yaeka conoció a Sara en el parque, una chica extranjera que era nueva en el vecindario, y era recontra extrovertida, por lo tanto, arrastró a Yaeka para jugar con ella. Mientras que el prota luchaba por mantener sus dedos mientras que cocinaba, ella se divertía jugando con Sara, y antes de irse, prometen volver a jugar juntas, por lo que Yaeka se alegra mucho de haber ido al parque. Al regresar a casa, se sorprenden al ver a Sara y su papá León, pero resulta que eran vecinos, o sea que será más cerca de lo que se esperaba, y por eso Yaeka la invita a su cumpleaños. León se pregunta si no serán una molestia, pero para la sorpresa de todos, Kazuhiko hace una excepción esta vez, para que por primera vez Yaeka pase su cumpleaños con una amiga. El día de su cumpleaños, Sara viene con su madre, así que mientras que ellos dos juegan, Kazuhiko tiene que lidiar con León, quien es todo un fanático de la cultura japonesa, y por eso ve a Kazuhiko como la representación de todo lo que se puede llamar japonés, así que se emociona como estuviera de viaje, lo cual mata de la risa al prota y a Kanami, quien se apena por él, ya que tendría que lidiar con León durante toda la noche. Sara se emociona mucho al ver un gatito, así que juegan a las chapadas para ver si lo atrapa, y mientras tanto, León también se emociona al ver algo de la casa, pero esta vez es un árbol de sakura, porque cuando vino por primera vez, los vio con su esposa y quedó fascinado. Desde ese momento, supo que quería vivir en Japón y por tanto hacerse amigo de la familia Sakuragi. Parece hasta un encuentro muy afortunado. Yaeko se sorprende al escuchar nuevamente la palabra evento afortunado, porque Ren lo dijo y no entendió bien a qué se refería. Así que León le explica que es afortunado porque lo hace muy feliz haberlos conocido, y justo también encaja con ella y el prota, por lo que se alegra de ser el evento afortunado de Toru. Luego, el día termina de la mejor manera con una fiesta más animada que de costumbre, y cerrando con broche de oro con el omelette de Toru. Sin embargo, sin que se dieran cuenta, Masaya se había reintegrado a su familia yakuza y empezó a buscar al prota para desvivirlo. Un par de días después, Masaya se pregunta por qué no lo encuentra por las calles como de costumbre. Entonces su jefe le avisa que estaba cuidando a una niña, así que es mejor que se olvide de su pelea. Masaya lo piensa y lo descarta de una, porque el hombre que él conocía era imposible que cuide de una niña. Por lo tanto, sale a buscarlo para juzgarlo con sus propios ojos, si es que había cambiado o no. Mientras que gritaba su nombre en la calle, Toru le pregunta qué había pasado, y justo estaba con Yaeka, por lo que Masaya confirma que efectivamente estaba cuidando a una niñita. El jefe se pregunta si tenían que ir tras Masaya de inmediato, porque si causa problemas con su hija, es seguro que Kazuhiko los va a aplastar, y lo comprobó en una fiesta en la que había hablado de lo linda que era Yaeka, pero es tan despreocupado que prefiere pasar por un café antes de llevarse a Masaya. Mientras tanto, este no podía creer lo que sus ojos veían, así que creía que estaba siendo obligado. Por suerte, Ren aparece, por lo que Toru le pide que cuide de Yaeka mientras que se encarga de Masaya, pero él sí lo reconoce, porque la cicatriz de su cara se la había dejado el prota. Obviamente Toru no es la persona con la mejor memoria de los yakuza, pero igualmente es emocionante para Ren, porque los tres eran como una mini pandilla en la escuela, aunque solo era porque eran los tres marginados a los que nadie quería acercárseles. A Masaya no le importaba nada de lo que le haya pasado, solo le molesta que Toru oculte su verdadero ser por cuidar a una niña, ya que desde hace tiempo lo único que ha buscado es pelear con él, pero esas palabras se enojan en serio a Toru, porque nadie le puede decir lo que debe o no debe de hacer con su vida.
Sin embargo, Yaeka lo detiene de darle una paliza, y para que paren ahí, el jefe de Masaya se lo lleva. Por otro lado, Kei tenía una misión en solitario después de mucho tiempo, ya que tenía que cerrar un acuerdo con el presidente de una pequeña empresa llamada Kono. Este señor trataba de abusar de la buena fe de los Sakuragi, pero por suerte Kei ya lo sabía, y por eso le dice todos los crímenes que ha hecho bajo las sombras, porque a lo que vino en realidad no era concretar el acuerdo, sino a darle una paliza para que entienda por qué no debería de hacer cosas malas en territorio yakuza. Kono trata de decir que Kei solamente es la sombra de Toru, pero aún así le da la paliza de su vida. De joven, Kei era un ladrón bastante hábil, pero un día había robado una tienda de antigüedades que estaba bajo la protección de los Sakuragi, así que Toru fue a buscarlo. En ese momento pensó que su vida había terminado sin ningún buen recuerdo de los adultos que siempre lo habían criticado, hiciese lo que hiciese. Sin embargo, lo llevó a la mansión para que le sirva un poco de té en la taza que había robado antes de que lo enterrara vivo, y lo hizo tan bien que fue la primera persona en felicitarlo por algo que no fuera a robar. Debido a esto, se ofreció a servirle a Toru y se volvió su sombra voluntariamente, ya que esa era su voluntad. Gracias a esta misión, Mashiro averiguó que Kei es más fuerte de lo que esperaba, ya que en su juventud dirigió una pandilla de ladrones y nunca perdió una pelea. Pero ahora que ya sabe todo esto, Kono ya no le sirve de nada, así que lo lanza por la ventana para que olvide que seguía sus órdenes o se desviva. Lo que pase primero. Ahora, volviendo con Kei, este ahora no recibe tantos halagos como cuando entró, pero poco a poco sus esfuerzos han dado frutos, porque se ha vuelto un amigo indispensable para Yaeka. Al día siguiente, Sara empieza a ir a la escuela de Yaeka, pero a diferencia de cuando jugaban en casa, a Yaeka en la escuela le gustaba estar más dibujando que jugando, así que no se integra Sara, y esta se va con sus nuevas amigas a jugar. Después de clases, Toichiro va a la casa de Kazuhiko para visitarlo como prometió hace tiempo, así que su hijo Koki se va a jugar con Yaeka, mientras que este se iba a ver a Kazuhiko. Aunque se le notaban tanto los nervios que Toru le dice que no tiene nada de qué preocuparse, porque el jefe aún lo tiene en buena estima. Al tenerlo enfrente, Toru le lleva té y aperitivos, lo cual sigue siendo sorprendente para Toichiro, ya que cuando todavía estaba en la familia, era más parecido a un gato que venía a la familia por comida luego de causar todo tipo de desastres fuera. Debido a esto, Toichiro siempre estaba regañándolo, aunque esto no molestaba para nada a Miyuki. Más bien, estaba feliz de tener una familia tan alegre para que reciban a su hija. Toichiro, por su parte, también tuvo un hijo que creció sano, y por suerte, su esposa logró recuperarse de sus enfermedades, así que estaba muy feliz con la vida que había tenido desde que dejó la familia. Él siempre admiró a las familias de verdad, tal como Kazuhiko con Miyuki, así que quería tener la propia suya. Su esposa Sanae se le había permitido aceptándolo tal y como era. Sin embargo, el trabajo era muy peligroso, y habían veces en las que no podía evitar salir lastimado. Y la primera vez que pasó esto, Sanae se hiperventiló y empezó a enfermarse constantemente cada vez que se preocupaba por Toichiro. Debido a esto se puso en una situación complicada porque sus dos vidas estaban chocando, pero pues Kazuhiko se dio cuenta de esto a tiempo. Entonces le dio la opción de escoger a su familia por delante de los Sakuragi, ya que él era el único que podía defender a Sanae. Gracias a esto pudo consolidar su familia y ahora tenía dos bellos hijos a los que quería mucho, entonces estaba más que agradecido. Toru ve cómo le vuelve a dar las gracias, pero esta vez el ambiente es muy diferente al que tenía cuando se fue de la familia, así que se alegra de que Toichiro viniera a ver al jefe nuevamente. Después va a ver a su hijo mientras que juega con Yaeka, y le dice a Toru lo sorprendido que estaba de su cambio, sobre todo porque fue gracias a Yaeka, la cual probablemente ni conocía muy bien antes de su misión, porque paraba afuera apalizando gente más que en la casa. Sin embargo, desde hace mucho tiempo ya la había cuidado una vez y se llevaron bastante bien, aunque ninguno de los dos lo recordaba. Antes de irse, Toichiro recuerda que trajo pasteles como regalo, lo cual era bastante raro, porque a él no le gustaban los dulces, pero esta era una tradición que tenía con su esposa cuando estaban peleados, por lo que Toru y los demás se burlan de él por traer pasteles de reconciliación al jefe. Una vez que se fueron, Toru se alegra también por Yaeka, porque ahora tiene una nueva amiga más, lo cual le da un poquito más de confianza para ser amigos. Así que, al día siguiente, cuando una chica le habla para dibujar juntas, Yaeka acepta, y tal y como lo hizo Sara, hace nuevas amigas para divertirse juntas. Días después, Toru se da cuenta de que Yaeka había estado actuando raro ese día, entonces se va a preguntarle a Kanami si sabía algo sobre eso, pero termina siendo Kei el que le dice que algo raro estaba pasando, ya que estaba demasiado preocupado por la intuición tan precisa del prota, y por eso se había vuelto demasiado obvio para este. Intentó preguntarle directamente a Yaeka, pero Kei hizo todo lo posible para distraerlo con excusas, invitarlo a ver una película y demás cosas. Sin embargo, luego de un rato, se hizo imposible mantenerlo ocupado por más tiempo, así que el jefe tuvo que intervenir. Toru se disculpó porque Kei lo estaba sacando de quicio y por poco que le pega enfrente de Yaeka, por lo tanto se gana un sermón de Kazuhiko, ya que le dieron la confianza para cuidar a Yaeka y no puede actuar así enfrente suyo. Toru se disculpa y trata de retirarse,
pero el jefe los detiene, ya que obviamente estaba ganando tiempo, así que le mete el floro que puede, llegando a hacer que el prota se pregunte que qué carajos estaba pasando, pero por suerte no esperaría mucho para descubrirlo. Resulta que era su cumpleaños y Yaeka estaba haciendo los preparativos para darle una sorpresa, así que el prota se conmueve al recordar cuando sus padres lo felicitaban por su cumpleaños. Mientras comían empieza a chismear de las historias que habían vivido juntos, como el peluchito que mandaron a Toru a comprar hace años y ni siquiera se acordaba, la extraña felicidad que sentía Kazuhiko cuando iba a ver a Yaeka, y también la primera vez que Kanami conoció a Kazuhiko. Sobre todo, esta última anécdota es bastante melancólica, ya que no podía creer que su hermana saliera con alguien como él, y por eso dio la peor primera impresión posible. Hablando de primeras veces, esto le recuerda a Kazuhiko cuando conoció a Miyuki, la cual era una nueva trabajadora en la florería, quien amaba mucho trabajar con flores. Y como él era un cliente habitual que tenía bastantes conocimientos, Miyuki le pidió verse para pedirle consejos sobre flores. Kazuhiko aceptó encantado porque su pasatiempo podía ser de ayuda para alguien, pero la dueña del local puso nerviosa a Miyuki, ya que pareciera más una cita que una junta para hablar de flores. Debido a esto, Miyuki se puso más nerviosa y el día de la cita se le olvidó por completo el tema de las flores, así que se terminaron quedando en el restaurante a hablar sobre ellos, lo cual resultó igual de divertido y dio pie a que se volvieran a ver en otras ocasiones para hablar supuestamente de flores. Desde ese momento se hicieron muy unidos y poco a poco fue llegando más gente como Tochiro y Toru, dando un ambiente de familia muy agradable. Por desgracia sabemos que no duró mucho, porque desde que Miyuki se accidentó, dio la impresión de que cada uno se fue por su lado, pero justo eso hace que sea mucho más lindo volver a verlos juntos, y todo gracias a Yaeka. Ella también se alegra de que su padre y Toru estén a su lado, porque con tan buena compañía la comida siempre sabe mejor. Luego de terminar de celebrar, todos salen a caminar un rato, así que el prota le da las gracias a Yaeka, porque ya había pasado un buen tiempo desde que empezó a cuidarla, y sin duda es más feliz desde ese momento. Ella también estaba contenta de que sea Toru quien la cuida, porque desde ese momento muchas cosas buenas habían pasado en su vida, y por eso quería que pase muchos años más a su cuidado. Por desgracia habían personas que no querían que eso pase, así que se reúnen información de ellos dos, porque querían deshacerse de Toru utilizando a Yaeka. Así que al día siguiente, ella se reúne con sus amigas y juegan junto a Toru y los demás quienes estaban acompañándolos para cuidarla. Pero esto no era tan divertido para estos últimos, porque tenían que lidiar con el mal humor de Toru en luz roja y luz verde. También se encuentra con el dilema de qué hacer cuando Yaeka es la primera atrapada en las escondidas, ya que no querían eliminarla. Y por si fuera poco, luego toca atrapar a Toru, por lo que sienten el verdadero terror de ser cazados por el hombre más temido entre todos los yakuzas. Por más que ellos no la pasaron bien, Yaeka y sus amigos sí. Por lo tanto, terminaron recontentas y con ganas de que se repita esta ocasión. Al día siguiente, Toru se va a recoger a Yaeka al colegio, pero esta vez se interponen un par de matones, ya que tenían encargado de tenerlo hasta que otro yakuza, llamado Shinmoto, viniera con Yaeka. Tal como planearon, la niña aceptó venir con él cuando le dijo que era amigo de Toru, así que empiezan a golpearlo y no puede hacer nada porque no quería que lastimen a Yaeka. Sin embargo, esta les grita para que se detengan, ya que Toru es bueno y no merece esa paliza. Estas palabras enojan a Shinmoto, quien había perdido a su familia yakuza por la ira de Toru, así que le da un zape para que deje de hablar mamadas. Toru ve como Yaeka cae al piso, lo cual lo enfurece tanto que empieza a darle la paliza de su vida a Shinmoto, y de no ser porque Yaeka aún estaba medio consciente, lo hubiera mandado con Diosito, pero se contuvo, ya que llevarlo al médico era lo más importante en estos momentos. Una vez que lo confirmaron que estaba estable, trata de ir por los dos que escaparon, así que Kazuhiko le dice que no, porque atacaron a su hija. Por lo tanto, es problema del jefe de la familia, no de él. Ahora su trabajo es protegerla hasta que despierte. Sin embargo, ignora la orden porque no estaba en un mood racional en estos momentos. Todo esto fue orquestado por Mashiro, quien quería ver al antiguo Toru de nuevo. Por ende, le había pagado a algunos subordinados de Shinmoto para que reúnan la información, lo cual era un ofertón, pero solo les pagó también porque necesitarían el dinero después de la paliza que les daría el prota para sacarle la información sobre los otros dos yakuza que acompañaron a Shinmoto. Esto deja un rastro de heridos. Por ende, Kazuhiko envía hombres para que detengan al prota, pero este ya había encontrado a los que buscaba y estaba por cumplir el deseo de Mashiro. O sea, estaba a punto de volver a ser el asesino despiadado que era antes de encargarse de Yaeka. Por suerte, antes de terminar el trabajo, llega Kazuhiko a detenerlo, aunque eso no significaba que iba a perdonar a los otros dos matones, ya que como dijo, era él quien se encargaría de castigarlos por lo que hicieron. Toru se disculpa por seguir siendo el mismo demonio de antes, pero para Kazuhiko no es así, sino todo lo contrario. Ahora es el cuidador de Yaeka y no debería dejar que todo el tiempo que pasó a su lado desaparezca por un error. Toru reflexiona y regresan a su lado. Sin embargo, la vergüenza de haber fallado seguía ahí. Días después, Yaeka regresa a casa y se pone a hacer las tareas que tenía atrasadas. Pero también tenía ganas de ver a sus amigas, así que se preguntan si puede invitarlas a un festival de la zona, pero ya era bastante
tarde para organizar una salida tan lejos. Por lo tanto, Toru resolvió diciendo que podían armar un mini festival en la casa junto a sus amigas. La idea era estupenda para Yaeka, así que lo hicieron, pero Toru parecía algo raro y Yaeka se dio cuenta, por lo que hizo que prometiera que repetirían este mini festival en otra ocasión. A pesar de su promesa, al día siguiente, Toru escapa de la casa dejándole un mensaje a Kei para que cuide a Yaeka, así que se va a preguntar por él y resulta que el jefe lo dejó irse. Toru estaba decidido a hacerse a un lado antes de perder lo más importante para él. Entonces el jefe lo dejó porque sabía que necesitaba un poco de aire fresco, y si estaba siendo responsable con su decisión o no, se decidirá dependiendo si regresa. Mientras que Toru se queda reflexionando bajo la lluvia, Mashiro estaba súper contento de ver que su plan había funcionado a la perfección, así que se va a verlo para encender más la mecha, insinuando que fue él quien había orquestado todo, lo cual pone en alerta al prota. Pero estaba tan cansado que hasta le había parecido un sueño lo que había escuchado. Luego de varias horas, Yaeka se empieza a cansar de esperar y Kei comparte las ansias. Entonces decide ir a buscarlo junto a Yaeka, porque ninguno de los dos quería dejarlo a su suerte. Por otro lado, Toshiro regresaba del trabajo cuando se encuentra a Toru en el parque con la mirada perdida. Como es de los que más lo conocen, sabe que algo malo le había pasado, pero este no quería decirlo. Por suerte, Kei y Yaeka lo encuentran en este momento, así que esta última le pide que regrese a casa con ella. Kei también lo confronta porque no puede aceptar que su jefe sea tan irresponsable, y no lo dice por su forma de ser, ya que desde un principio supo que era un incontrolable espíritu libre. Sin embargo, no esperaba que se desmoronara al primer error en vez de aprender y volverse más fuerte para seguir con sus responsabilidades. Felizmente, sus palabras llegan al fondo del corazón del prota, por lo que se da cuenta de que irse de casa fue un error. Así que decide regresar y promete no volver a equivocarse como esta vez. Al día siguiente, Toru piensa en la manera de expiar sus pecados, y lo mejor que se le ocurre es quitarse un dedo. Entonces Kei trata de detenerlo, debido al escándalo que habían causado. El jefe les pega un cocacho a los dos. Luego llega Toshiro de visita para preguntar qué había pasado exactamente, y ahora que lo sabe se alegra de que alguien tan valiente como Kei esté a su lado, ya que Toru era bastante tonto, y por eso es bueno tener a alguien cuerdo a su lado. Toru le dice que no se preocupen por él, más bien se pregunta si Sanae se preocupó de que llegara tarde esa noche, pero felizmente no había pasado nada. La única preocupada fue su hija menor llamada Hina, así que escuchar que tenía otra hija llama la atención de Yaeka. Por lo tanto, Toshiro le invita a ir a su casa para que la vea, y de paso le cuenta historias de Toru de cuando era más joven. La idea no le agrada a Toru, pero a Yaeka le encanta, así que decide que esa será su forma de enmendar sus errores. Felizmente, Kazuhiko acepta que Yaeka vaya a la casa de Toshiro con la condición de que Toru la acompañe, así que el fin de semana se pasan por ahí. Mientras que Yaeka jugaba con Koki y conoce a Hina, Toshiro conversa con Toru y le ofrece un nuevo par de lentes, porque los que tenía ya estaban bastante viejos. Toru recuerda que esos lentes fueron los primeros que Toshiro le dio debido a su cara malhumorada, así que decide quedarse con los antiguos, porque su valor sentimental es bastante alto. Yaeka llega para preguntarle si ya comenzará con las historias del Toru del pasado. Toshiro le dice que sí, por lo tanto saca un álbum de fotos que tenía de Toru, y la primera que ven es la que le tomaron cuando se quedó dormido junto a Yaeka de bebé. Ese día lo obligaron a quedarse en casa porque acaba de regresar de una pelea y se topó con Yaeka cuando no había nadie en casa, entonces no tuvo de otra más que jugar con esta. Gracias a eso, ya que es bastante hábil con los legos, logró llamar la atención de Yaeka y se quedaron jugando hasta que Miyuki regresó. Pero al verlos también juntos, le pidió a Toru que sigan jugando con ella cuando sea grande. Esto le acaba de recordar y se le hace curioso, porque al final fue lo que pasó. Así que cumplió su promesa sin querer queriendo. Al día siguiente, Yaeka y Toru se van a comprar flores para Miyuki, pero Yaeka se da cuenta de unas en particular que habían llamado la atención del prota. Resulta que su madre cuidaba de esas flores cuando él era niño, por lo tanto, Yaeka también las pidió para que pueda llevárselas a su madre. Tal como Yaeka dijo, Toru fue a ver la tumba de su mamá para entregárselas, por lo que empieza a recordar que su mamá tenía muchas flores porque le gustaba expresarse con el idioma de estas. Cuando era niño nunca le dijo por qué compraba las Kananchoe, pero era un secreto porque las compraba desde que lo tuvo a él. Una vez que sus papás se fueron con Diosito, Toru se puso a investigar y descubrió que era el símbolo de algo que proteges, lo cual le rompió el corazón en 1000 pedazos, ya que este no sentía que fuera digno de merecer esa protección. Pero ahora, curiosamente, es él quien tiene algo que proteger, así que promete tomar la oportunidad que recibió y continuar por el buen camino, ya que, a pesar de todos los errores que había cometido, siente que tal como está ahora no es tan malo. Por otro lado, Yaeka también espera que Toru siga a su lado, porque sin duda ha salido de la soledad desde que están juntos y quiere que las cosas sigan así, porque ahora siente que tiene la fuerza de esperar a su mamá sin importar cuánto tiempo le tome volver a su lado. Y listo, gente, esto fue todo lo que he animado del anime de Kumichou Musume. Como siempre intentaré dejar 2 animes parecidos en las pantallas finales. Chao.